Bienvenidos, vamos a leer primero los anuncios parroquiales. Yo a medida que me los vaya aprendiendo voy a ir guardando este papelito, pero por ahora necesito que me aguanten la leída. De manera que, en nombre del equipo organizador y de las entidades aliadas, agradecemos y celebramos su presencia en la 10ª edición de Circulart. Son 10 años del Encuentro Latinoamericano de la Industria Musical Independiente. Será una celebración, no, eso leído es muy difícil, será una celebración, gracias, ahora sí, y una nueva oportunidad para continuar compartiendo conocimientos y presentándole al mundo la diversidad y la riqueza cultural y musical latinoamericana. Circulart es organizado por Redlat con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, Confama, el Ministerio de Cultura de Colombia, Ministerio de las TIC de Colombia y ProColombia. Para este año, Circulart cuenta además con aliados fundamentales que hacen posible este evento. Entre ellos están Colombiana, Dinastía Inc., Sounds from Spain, Amuse, el Instituto Nacional de la Música INAMU de Argentina, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Canarias Crea, Altafonte, CD Baby, Avianca, la Alcaldía de Bogotá, el Teatro Pablo Tobón Uribe, Backline, Contacto E. Green Cooper, Cultura UDG, Universidad de Guadalajara, FIMPRO, la Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música Iberoamericana ADIMI, el Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur MAPAS, el Cabildo de Tenerife, el Power, Corporación Perpetuo Socorro, LUP, MUMA, la Asociación Latinoamericana de Managers Musicales MMF Latam, la Asociación Colombiana de Editoras de Colombia ACODEM y WOMEX. Agradecemos también a todos nuestros medios aliados, Radio Nacional de Colombia, RTBC, Radiónica, Telemedellín, ADN, Revista Música, Revista DC, Cartel Urbano, Publimetro, Haga la U y Shock. Recuerden que existe una aplicación o aplicativo que pueden descargar, es Circulart 2019, tenemos además redes sociales. En Instagram somos @circulartmc y en Twitter somos @circulart_. Y con el numeral Circulart 10 o numeral Circulart 2019 pueden compartir todo lo que les parezca. Desde, ay, qué maravilla que volviste, Santiago, hasta, ay, Santiago, qué hueso, o cualquier cosa referente a nada que tenga que ver conmigo, que ojalá. Entonces, ya saben, únanse a la conversación, estén con nosotros, vamos a tener nuestro conversatorio inaugural y para el conversatorio inaugural vamos a darle la bienvenida al creador de este mercado cultural, de este festival y de esta celebración de la música independiente. Octavio Arbeláez es abogado con estudio de posgrados en Filosofía y Marketing Cultural, que tiene un recorrido de más de 45 años por la gestión cultural, lo cual en general en el caso de los gestores culturales es sumamente improbable, porque cuando una persona le dice a sus papás que quiere ser gestor cultural hace la misma cara que cuando quiere ser artista plástico, como... Pero a los 45 años hay que creerle, ¿no? 45 años pasados de ejercicio hay que creerle, y un poco en agradecimiento y un poco en celebración vamos a recibir a Octavio con un aplauso. Octavio va a conversar y Octavio va a estar conversando con el músico, cantautor, estudioso de la poesía y paisa que no ejerce, en sus propias palabras, Pala, a quien también tenemos que recibir con un gran aplauso. Ya nos vemos, disfruten del conversatorio. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, muy bien, don Octavio. Llegó la hora, te pongo la agüita. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando ahorita en el camerino, Octavio y yo, echando cháchara. Y como suele pasar en estos momentos, pues uno trae un guión y una lista de cosas que quiere conversar, pero cuando se acerca a la persona y a una persona de este tamaño, no literalmente, Octavio, pues el plan cambia, ¿cierto? Se modifica. Así que yo quiero empezar bueno, primero quiero contarles como lo que realmente es el reto al que me enfrento hoy, yo particularmente, y es intentar conducir a Octavio hacia un género que no le gusta mucho, que es la autobiografía. No es un género que le guste, yo lo sé, pero espero que a mí se me dé mejor el género de la entrevista que a vos el de la autobiografía.
porque creo, como creemos todos, que hay mucho en el personaje de Octavio que tenemos que aprender y que tenemos que escudriñar. Pero en el camerino, les decía, hablábamos de una cosa bonita entre dos muchachos de pueblo, Octavio de Manizales, yo de Yarumal, y tiene que ver con eso de cierta distancia, o cuando se mira a cierta distancia la vida, sorprendernos y darnos cuenta de que, carajo, de alguna manera vencimos algo que parecía la predestinación, es decir, no estamos muy seguros de que ese muchacho de Manizales hubiera estado predestinado, si es que la predestinación existe, a estar en el lugar en el que estás. Quiero que empecemos por esto que parece más bien el final, Octavio, y es ¿cómo mirás vos eso? ¿Cómo mirás ese muchacho de Manizales, ese muchacho de una ciudad que felizmente y bellamente parece más un pueblo? ¿Cómo lo mirás a la distancia hoy desde el lugar en el que estás? Bien, buenas tardes a todos los que están aquí y a todas, y muy honrado de tener a Pala como interlocutor, un tipo al que admiro profundamente. Creo que es la primera vez que me toca un camerino, pues yo siempre soy de los que arma y me preocupo porque entonces tengan la fruta en el camerino y que los artistas y que tal cosa. Creo que es la primera vez que estoy en un camerino sentado esperando, ¿no? Entonces es como raro, una sensación extraña. Y no te digo ya los reflectores, pues de manera que si me ven sudar, tengan presente que es que soy sudaca. Entonces, pues sí, es que es un poquito sorprendente porque de repente en el último año como que empezamos a hacer conciencia de un camino que hemos recorrido desde lo que se denomina gestión cultural y que nosotros hemos trabajado sistemáticamente, que es mover ideas, mover gente, abrir puertas, abrir espacios, convocar, sumar, y de repente se nos ha llevado por tantos caminos y con tantos kilómetros que sí me mueve como a reflexión, un tipo de la montaña andina en el filo. Alguno decía que Manizales, una amiga costeña decía que es que Manizales lo había fundado uno que no supo cómo devolverse. Entonces es el filo de una montaña, mucho paisaje y tal, pero pues no, pasa una vida muy rica intelectualmente y probablemente mi camino hubiese sido ejercer la profesión de abogado o ser maestro, pero pues me metí en este tema de la cultura, y en estos días precisamente hablando con mi hijo Sergio acerca de esa cosa que podría ser como una especie de un poco en lo que en Colombia llamamos los viejos mamertos, hablábamos de trabajadores de la cultura, que hoy diríamos que somos una especie de clase cultural que nos dedicamos a esto y picamos piedra, pero también tenemos un cierto nivel de relación con el mundo, con el entorno, con toda la dimensión que eso entraña desde la cultura. Pues hablábamos con Sergio de esa movilidad que nos permitía ver cosas, intercambiar ideas, discutir y permanentemente estar como al día y moviendo pensamiento. Entonces sí, lo contemplo con asombro y trato, porque no lo soy, es que el finado Ramiro Tejada, que todos los que son de Medellín acá lo conocieron, que era un teatrero irreverente. Trato de decir, modestia, apártate, sí, apártate, porque finalmente hemos trabajado muy duro y creo que esto tiene un significado y que hemos podido ayudar y apoyar a mucha gente y crear muchas escenas. Y es muy bonito, Octavio, que utilices la primera persona del plural, más que como ese plural majestático, como un plural verdadero. Es decir, claro, yo soy muy consciente de que vos siempre hablas en esa primera persona del plural, porque sabes que todo se relaciona con un equipo, con la gente que te acompaña, y eso pues me parece muy bello y habla muy bien de vos. Nos ubicas en parte de la respuesta en esa infancia Manizales a la que quiero ir un segundito. Más que infancia, adolescencia y edad universitaria, lo que pasa es que en tu caso casi que fueron lo mismo, porque este caballero fue abogado a los 20 años. Entonces, en esa época era Manizales una ciudad, digamos,
que hervía en muchos aspectos. Y ahorita quiero que incluyas en esta respuesta tu visión de Manizales, que me la diste ahorita muy bonita en el camerino. Pero la pregunta iba en otro sentido. Vos te he escuchado decir que a diferencia de algunos de tus compañeros, por ejemplo, sé que estudiaste con Bernardo Jaramillosa, por ejemplo, el inmolado candidato presidencial de la izquierda, a diferencia de muchos de tus compañeros, optaste por la militancia cultural en lugar de la militancia armada o de la militancia política. ¿Hubo algún momento en el que tomaste esa decisión a conciencia? Es decir, ¿en algún momento te picó el gusanito de la militancia política, como era el espíritu de tu generación, o siempre lo tuyo, lo tuviste claro, fue este lado del charco? Yo, si hubiese podido, habría fundado el Partido de la Cultura. Y en serio, muy en serio, porque es que la dimensión cultural siempre tiene que acompañar la política. Y justamente mi problema con la izquierda de mi época era la falta de formación. Es decir, yo los desafiaba intelectualmente y encontraba respuestas de manual, dogmáticas, esquemáticas. Entonces yo requería interrogar al mundo. Y desde la cultura se interroga al mundo y se construyen discursos que desafían naturalmente el cómo hacer, el qué hacer, el cómo aproximarse a los hechos cotidianos y también a los problemas que existen en la cotidianidad y en la vida misma, las contradicciones, las asimetrías, la explotación. Y desde luego, yo desde luego militaba en la izquierda, o era de la izquierda, pero la izquierda en abstracto, no en un partido, porque en Colombia habían unas siglas, muchos de ustedes son jóvenes y no lo recordarán, unas siglas que ocupaban todo el alfabeto, PSC, ML, PQ, entonces era una tendencia, ¿no es cierto? Y los que estábamos en otro café seguramente fundábamos otro movimiento. Entonces, realmente estudiábamos mucho, y con el pensamiento construíamos alternativas, pero a nosotros nos interesaba desde la estética construir también fenómenos, construir propuestas y mirarnos desde ahí. Entonces, siempre a la izquierda, siempre reflexionando, siempre formulando pensamiento crítico, pero no militando esquemáticamente ni dogmáticamente. Luis García Montero, me haces recordar, Luis García Montero, el poeta español, militante tradicional de la izquierda, de hecho candidato del Partido Comunista a la alcaldía de Madrid. A él le leí una cosa que me parece interesantísima con relación a esto, haciendo una crítica a los poetas que no eran capaces de acercarse a las formas clásicas, que no eran capaces de escribir un soneto o un verso rimado, y que buscaban las nuevas corrientes de la poesía. Les decía esto: las vanguardias en la poesía, las vanguardias en la poesía son como las izquierdas, ejercen su influjo más positivo cuando no ejercen el poder. Yo que estoy completamente de acuerdo con eso, quiero que me amplíes un poquito la respuesta y me digas, hoy, ¿dónde estás parado desde ese punto de vista político? Yo siempre he pensado en vos más como un anarquista entrañable que como un militante de nada. Entonces, contame vos cómo te ves ahí, ¿dónde estás parado hoy? Sí, hay una película de Lina Wertmüller que puede describir la cosa, que era El amor y la anarquía, ¿te acuerdas? Era una película maravillosa, la historia era preciosa porque era un anarquista que pretendía matar a Mussolini. Y para esconderse se esconde en una casa de prostitución. Y se ve todos los nervios y toda la tensión. Y él miraba con asombro, Giancarlo Giannini era el actor, que siempre tenía ojos de asombro. Entonces ese anarquista tímido, incluso en lo sexual, es uno que ve pasar el mundo y que trata de intervenir en él. En nuestro caso, esta militancia cultural tiene mucho que ver también con lo que pasa en la vida cotidiana. A mí me conmueve hasta las lágrimas lo que ocurre en Chile. El que un movimiento popular tenga como emblema la música y que canten todos, Te recuerdo Amanda, o El baile de los que sobran, y que sea como los signos contemporáneos, significan el poder del símbolo, del arte y de la construcción colectiva de una memoria de futuro. Es decir,
el que todavía Víctor Jara tenga algo para decir y que sea capaz de conmoverte con el derecho a vivir en paz y que nosotros todavía lloremos con eso, pues la verdad es que es la perspectiva desde la que quiero que el arte incida en la vida. Por eso el pensamiento crítico, por eso criticamos lo que está pasando en este gobierno impío, ¿no es cierto? Por eso criticamos la mediocridad de los gobernantes actuales, porque el mundo vive un periodo de mediocridad absurdo, es decir, el discurso es mediocre, y ya no voy a hablar del hombre mediocre de Musil, pero sí parece que sea esto. Entonces, esta militancia cultural es la que cuestiona y cuestiona con el poder de la imagen, de la palabra y sobre todo de la metáfora. La metáfora es la que tiene el poder mayor de interrogar al mundo y de preguntarle cómo somos capaces de construir metáforas para vivir juntos, cómo somos capaces de que la metáfora pueda hacer que la desigualdad no exista, cómo puede generar ese cuestionamiento crítico permanente al statu quo y cómo puede hacer que realmente, como los poetas rusos en su momento, hacen que la revolución se cuestione a sí misma y que luego los tenga que silenciar. Entonces, por eso creo en el poder de la metáfora y creo que desde la cultura y las artes estamos obligados permanentemente a eso. Voy a ese tema de la metáfora, quiero que profundicemos en él, pero después de esta pregunta, porque quiero hacerte la última pregunta como en retrospectiva, para que nos vengamos aquí a circular y a la música y a lo que está pasando ahora. Pero es que hace unos años, 2 o 3 años, no sé, estando en Guadalajara con Sergio, tu hijo, y creo que lo que voy a contar no es una infidencia porque me da mucha risa y me parece muy bacano. Sergio tuvo la condescendencia y el cariño de asistir a uno de mis conciertos y yo sé que él odia la música de cantautor, lo sé, o sea, además porque en su casa le hicieron chupar toda la música de cantautor cuando estaba chiquito, y claro, yo me imagino pues tu casa, o la casa de Sergio pequeño con toda la música de los cantautores, la música de los 60, de los 70, la música bolchevique, la música políticamente activa. Lo que te quiero preguntar es si mirando en retrospectiva, y esta es la última pregunta que mira hacia atrás, ¿hay alguno de esos gustos musicales que hoy consideres como históricamente culposos? Es decir, ¿tu gusto ha cambiado o se ha ampliado? Tu relación con la música y tu gusto, que sé que es bastante amplio, ¿cómo miras eso que antes era el núcleo de tu disfrute musical? ¿Cómo lo ves hoy, después de tus gustos por el jazz, por la música clásica, etcétera, etcétera? No, es muy diversa, pero sigo oyendo y admirando a los cantautores. Me parece que la poética que entrañan tiene mucho que decirme, pero aparece Sergio, que es mi hijo, pero también lo admiro mucho y es mi maestro. Él también me ha enseñado muchas cosas de las músicas actuales especialmente, y tiene un gusto sutil e inteligente, pero en mi caso yo tengo esa cosa rara llamada intuición. Entonces, en alguna ocasión recuerdo haber visto una película en que se peleaban 2 premios Nobel que compartían el Nobel, y el uno era un científico racional, brillante, y el otro era un italiano anarco y loco. Entonces el científico norteamericano despotricaba del anarco, y tuvieron un problema, y los dos llegaron a la solución muy rápida con los mismos métodos, el uno con la racionalidad y el otro saltando de la A a la Z. Entonces resulta que en el oficio de la curaduría, que es el que yo ejerzo con mucho placer en las artes escénicas y en la música, yo creo tener esa intuición de poder oír algo y encontrar la esencia y apasionarme y saber que ahí hay algo, y que ese algo hermoso merece ser escuchado, por ejemplo. Entonces es un poco eso, encontrarme en el gusto musical más amplio, y tener la capacidad de escuchar a otros, escuchar a otras generaciones y aprender de mis hijos.
no tanto en mis hijos pequeños, que afortunadamente no están aquí porque voy a rajar de ellos, que sí les gusta el reggaetón, pero Ese es otro tema. hasta ahí sí no llego. Muy bien. Vamos a lo de la metáfora, Octavio. Yo te vi te escuché definir de una manera muy reveladora para mí el teatro como la gran metáfora. Yo eso, cuando te escuché, recordé que lo había entendido, no con esa claridad, pero lo había entendido en la Cuba de la década de los 90. Esa Cuba en su peor momento, donde los jóvenes se echaban al mar en bañeras y en llantas inflables. Y fui a ver una obra de teatro, porque me invitó una amiga, Magali Muguercia, crítica teatral, yo vivía en su casa, y era una obra que se llamaba Manteca, de Alberto Pedro, sí. Era una obra que contaba la historia de una familia cubana que criaba un cerdo en una bañera, como efectivamente se hacía en muchos casos en La Habana de los 90. A mí la obra me impactó mucho y me rompió mucho la cabeza, pero lo que más me impactó fue un artículo que publicó Magali, que me dio a leer, que se llamaba El don de la precariedad, donde precisamente abordaba lo que la obra de teatro esta hacía, que era traer al público cubano su propia realidad a partir de una puesta en escena. Eso con el teatro, pero yo quiero que hagas el ejercicio y nos cuentes tu visión sobre la música. Es decir, si el teatro tiene por función ser una metáfora, ser un símil, ¿cuál es la función de la música? ¿Es la misma? O, creo que es a donde va mi pregunta realmente, ¿debemos cargarle a la música la obligación de cumplir una función social, sí o no? O a cierta música o a otra. Es que en realidad no se puede vivir sin metáfora, es decir, en la música está muy presente. Si no somos capaces de conectarnos con, por ejemplo, en las 4 estaciones, y que la música nos lleve a escuchar cómo caen las hojas del otoño, y precisamente porque fue capaz de construir esa metáfora, o como para hacer una cosa de actualidad, y otro personaje que yo admiro y quiero mucho, que es Juancho Valencia, cuando en sus comienzos yo hacía una cosa en Bahía que era un mercado cultural muy entretenido, muy divertido, en Salvador, y fue Juancho, y la gente se divertía y se reía mucho, porque fue capaz de construir metáforas musicales divertidas, y transmitir alegría, y transmitir risa, y transmitir emoción. Entonces es la obligación estética el poder construir y vivir en la metáfora. El que vive sin metáforas y sin imaginación y sin humor, pues aparte de vivir una vida muy aburrida, confesémoslo, pues tampoco es que le esté dando mucho a la humanidad, no está devolviendo nada creativamente. Entonces es el compromiso de la música, el construir metáforas de vida que involucren al espectador, y del espectador entrar en la metáfora y crear su propia metáfora en el diálogo con esa música. Cuando Pala construye un discurso poético y eres capaz de entrar en él y encontrar que en esa imagen está incluido un mundo, pues estás salvado. Eso es lo que yo pienso. Claro, pero yendo un poquito más allá, Octavio, ¿crees que existe, aparte de esa innegable, ese imperativo estético, algún imperativo social, por ejemplo, una labor social que haya que atribuirle, es decir, como con obligatoriedad al arte? Te lo pregunto porque normalmente yo me siento muy cuestionado constantemente como es que la canción, que es mi género, es que la canción tiene que cambiar realidades, y quisiera saber vos qué pensás de eso en general de la música. A mí me conmueve mucho, y vuelvo al caso chileno. Me contaban una querida colega chilena su vivencia y cómo se estaba conmoviendo. Ella me decía, yo siento que estamos cabizbajos. Yo le decía, no, al contrario, yo siento que los chilenos tienen la cabeza arriba. Y ella me contaba una cosa que me emocionó mucho, y es que Mon Laferte cancela sus giras y se va a cantar y a transmitir emoción y a transmitir vida y a transmitir la capacidad de desafiar que están teniendo los chilenos en este momento. Entonces, cuando en la vieja época decíamos que levante la mano en la guitarra, no era gratis,
decir, es que es lo que desde las artes y la cultura podemos dar, construir elementos simbólicos y que esos elementos simbólicos cuestionen y movilicen a la gente, que tengan esa capacidad movilizadora. Mi generación es esa generación que creía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. ¿Vieron que sí? ¿Vieron que sí? De hecho están atentando ya. Creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que con una obra de teatro podíamos cambiar el mundo. Y resulta que no nos preocupábamos por contarla hermosamente y aburríamos a los espectadores. Entonces, como era un público obrero, creíamos que teníamos que ser directos y utilizar la cosa realista y no contar realmente como metáforas, ni decirles que lo bello podía transmitir también la noticia de la revolución. Entonces, claro, éramos aburridos. Y eso es una condena, es decir, no podemos ser aburridos. Claro, exacto. Y transformar el mundo implica crear hechos emotivos y hermosos. Bueno, ahora que entras en el terreno de la adjetivación, eso me encanta, porque quiero que profundicemos, Octavio, en la música y en ese etéreo que se llama la buena música. Es decir, recuerdo que le preguntaban a Joaquín Sabina una vez en una entrevista qué era una buena canción, y él decía, advirtiendo que esto tampoco era suyo, que lo había escuchado, una respuesta que me parece brillante y yo la sigo acuñando hasta hoy. Una buena canción es muy fácil definirla, es una buena letra, una buena melodía, un buen arreglo y algo que nadie sabe qué es, pero que es lo único que importa. Y coincido completamente en esa definición, es decir, hay un lugar al que accede una buena canción que cuesta mucho definirlo. Yo creo que es un buen oyente, el que falta, bueno. El elemento que falta. Hay un viejo chiste que le contaba a Claudia Morales y a Rita Indiana en una conversación que tuvimos al mediodía, y es un viejo chiste que es los dos que se encuentran y el uno le dice al otro, así que tú eres escritor. ¡Qué coincidencia! Yo soy lector. Y es que no existe el autor sin el lector. Entonces, por eso la complementariedad que le falta a ese algo indefinible de Sabina es el oyente. Bueno, ¿y cómo definirías vos la buena música, Octavio? ¿Cuál es la buena música? Es decir, esa es una pregunta que parecería un lugar común, pero que vale la pena que la abordemos. Es difícil porque Claro. Es un adjetivo. Claro. Uno podría decir que no hay ni buena ni mala música, pero sí hay música que transmite emoción. Hay una música que en su elaboración y en su capacidad emocional te puede transmitir muchas cosas con un solo gesto. Es decir, hay un solo movimiento te puede… por ejemplo, yo solía oír a Oscar Peterson los domingos en la tarde, un pianista de jazz que para mí es inmortal. ¿Y por qué? Porque para mí era la tarde del domingo tristona, con un piano de jazz que me transmitía una sensación melancólica. Es decir, la buena música es la que te acompaña en la vida, la que es capaz de descifrarte y que tú eres capaz de descifrarla. Pero siempre tiene una relación biunívoca, es decir, es un camino en el que tú dialogas con ella, porque también es la otra característica. Una época en que uno ponía música para sentarse a leer, yo hoy no soy capaz, yo pongo música para oír y leo aparte, es decir, leo y no pongo música. Es decir, prefiero el ruido para leer, como el ruido de las cosas al caer de la novela aquella de Juan Gabriel Vázquez, sino oigo música y oigo música, ¿no es cierto? Es eso. Lo mismo pasa con lo operático, oigo óperas y me fascinan, y me fascina recordar, por ejemplo, una película italiana en el que al final de ella el padre le cuenta al hijo, le revela un secreto muy importante, pero antes le está narrando el final el área final del trovador, y le cuenta qué es lo que está pasando y cuál es la emoción que está viviendo en esa canción final.
y cómo eso traduce las emociones que está sintiendo para terminar la película y para terminar los narrativos, ¿no es cierto? Entonces, esa buena música pasa por todo. La ópera era la música popular, era lo que silbaban la gente en los muelles, los estibadores. Hoy dicen que es buena música, no, es la música, no es música culta o inculta, es la música, la que es capaz de transmitir emoción, sensaciones, percepciones, que te abraza, que te permite sentir que la música, parafraseando a Juan Diego Mejía, mi amigo querido, que la música que es mejor que la vida. Bueno, entonces la música, Octavio, vamos a traerla aquí a circular hoy y quiero que nos mojémonos. Quiero que hablemos del reggaetón y voy a empezar yo, porque ahorita medio tocamos aquello. Digamos que a mí me buscan mucho como por mi intención de privilegiar el texto, porque me interesa mucho el texto, es lo que realmente me interesa, como con la intención de sumarme a cierto movimiento que intenta decapitar el reggaetón, ¿cierto? Y mi postura particular es, pues hombre, no me gusta, pero la única censura que me permito es no comprar los discos y no ir a los conciertos, y se acabó. Y de hecho hay muchas cosas que celebro del movimiento del reggaetón, como por ejemplo la profesionalización que ha ocurrido en la ciudad. Hoy hay 80 rodis que no había antes, bueno, stage manager que viajan, a mí yo eso lo celebro. Es decir, me interesa mucho separar el criterio artístico. Si me preguntan sobre mi visión literaria del reggaetón, por supuesto tengo algunas cosas que decir, pero creo que siempre ha habido música para bailar y música para pensar. Y ahorita que hablas de transmitir emociones, cuando yo veo una discoteca y los chicos bailando reggaetón, no entiendo cómo se mueve, no tengo ni idea, pero no podría decir que no hay emoción ahí. Contame qué pensás. Pues es que, Pala me advirtió que como era un diálogo no le contestara como monólogos, entonces, monosílabos. Entonces yo no le podía decir, sí, estoy de acuerdo, no puede, está prohibido como regla de juego. Pero efectivamente, y ahí entramos ya como en la materia de en qué terreno nos movemos, estas poéticas, por cierto, si ustedes ven un disco de reggaetón, ven que las tres frases que crean, de poética de reggaetón, ton, etcétera, y la firman 10, ¿no? Que es una cosa curiosísima. Yo vengo del mundo de la creación colectiva. Entonces me parece muy raro que las dos frases, que no alcanzan a ser ni frases siquiera, las firmen 10. Bueno, es parte del negocio. Pero efectivamente la ciudad vive un momento en el que dialoga, y ahí es donde yo me enervo un poco, porque yo tengo mucho amor por esta ciudad. Medellín para mí es como mi patria. Resulta que Medellín es muy diversa, no pueden decir que es la capital del reggaetón porque no lo es. Yo siempre viví, por ejemplo, con la referencia a la música tropical. ¿Te acordás que en los 60s hablaban de la música tropical y toda se hizo aquí? Y todos bailábamos y sentíamos la música precisamente en el baile, en esa cosa sensual, en ese tocarse, en ese moverse armónicamente, con la cabeza arriba, porque como enseñaban los maestros de baile, ¿para qué mira los pies si ellos están ahí? Entonces, esta sensación de esa creatividad que tuvo ese momento tan importante de los clústeres de la música en Medellín en los años 60, con Fuentes, con Codiscos, con Discos Victoria y con todos los sellos, ¿no? Y todo ese movimiento que hubo alrededor de aquí, que se mantiene, está vivo. Es decir, tú te vas para cualquier fiesta de pueblo en Antioquia y encontrás que van todas las bandas y que la gente sigue manteniendo esa relación gozosa con la música, ¿no es cierto? Pero también tenemos los fenómenos de la música urbana, que están en efervescencia y con altísimos niveles de calidad. Pero también tenés el tango, pero también tenés lo que en una charla que tenía con un amigo que decía que música colombiana, no, música andina colombiana, el pasillo, el bambuco. Los paisas siempre nos habíamos caracterizado por ser lloroncitos y tener esa poética de
los ojos diamantinos y muy bellos, y entonces casi llorar, pues. Manuel Mejía Vallejo decía que éramos lloroncitos y milanteros. Sí, la milanta para la acidez. Entonces, hay esa diversidad que uno encuentra cuando se va realmente y se mete con la gente, ¿no es cierto? Entonces empieza uno a conversar y a encontrar que hay esa potencialidad, y es ahí cuando nosotros entendemos que Medellín sí es una ciudad de la música, que tiene esa enorme diversidad creativa, con una profesionalización importante, desde los estudios de grabación hasta esa emergencia que está ligada a los procesos productivos. Entonces, es ahí cuando hace 10 años creamos Circulart en el marco de un Congreso Iberoamericano de Cultura, que hicimos unos conciertazos, pues, que revolucionamos esta ciudad. Fuimos muy criticados porque trajimos a Silvio Rodríguez, entonces era un comunista horrible. Esa es de las cosas que hablaba con Pala. Yo le decía, Manizales se lleva la cosa de que es una ciudad goda, y resulta que Medellín es 10 veces más goda. Entonces, me acuerdo cuando en el Deprimido de San Juan tuvimos a Silvio, a Fito, a Drexler, a León Gieco, en una misma tarde, en un mismo concierto. Exactamente, Sí, sí. era realmente una cosa de estrellas musicales y con un poder importante, y ahí se funda Circulart. Hacemos una feria, hacemos las ruedas de negocios, hacemos todo este formato, y lo que le propusimos nosotros a los ministros de Cultura que estaban aquí es: esta ciudad merece tener una relación con el eje de la industria, tiene historia, tiene una relación importante con la producción musical, y por eso debemos estar, la música y los mercados de la música deben estar en Medellín, deben instalarse aquí y deben caminar hacia el futuro. Entonces, aquí estamos y aquí nos quedamos. Me hace recordar, para venir a seguir hablando de Circulart, ahorita hiciste una mención sobre la música colombiana. Mi papá guardaba la música en cassettes, era muy organizado, muy prolijo, y marcaba los cassettes, y tenía un cassette de música ambiental, música estilizada, y había unos cassettes que marcaba como música colombiana. Esa música era la música andina colombiana, porque la música de la costa era música parrandera o música bailar, pero no era música colombiana. Uno de los méritos más grandes de Circulart, eso no lo descubrí yo, es una verdad de perogrullo, fue mostrarnos incluso a nosotros que esa música colombiana se escribía en un gran plural. Son músicas colombianas con negrilla resaltada, y ese hallazgo que para muchos ocurrió aquí, ha recorrido ya 10 años. Quiero hacerte una pregunta, Octavio, sobre esa diversidad de la que estás hablando. Es decir, tengo la sensación, esto es una sensación muy particular, de que Circular lo que ha hecho es servir el postre de la diversidad de la manera más atractiva. Es decir, por aquí han pasado todas las músicas de este país realmente. Y que ese postre no es visto en su totalidad de la misma manera, con la fruición que se debería ver desde afuera en la variedad misma. Me explico mejor. Mi sensación cuando salgo de Colombia es que todavía la gente sigue pensando en las músicas colombianas como las músicas de tambor. Gloriosas sean, benditas sean, que nunca nos falten, pero creo que todavía esa percepción desde afuera es menos variada de lo que es. Esa labor, por supuesto, no le corresponde por entero a Circulart, la ha hecho en todos estos años con lujo de detalles, pero yo quiero preguntarte cuál es el camino para seguir mostrando esa diversidad y que se nos vea desde afuera con la real diversidad que existe. Es decir, o estoy equivocado en mi percepción. Contame a ver. Yo creo que hemos ganado mucho terreno. Es decir, evidentemente, claro. Y que en efecto la diversidad creativa colombiana se refleja en un Andrés Orozco dirigiendo la Filarmónica de Berlín, pero también se refleja en un Puerto Candelaria haciendo 38 fechas en Europa, en un Pala presentándose en todos los escenarios importantes de cantautores madrileños, en que hayan más de 35 bandas girando por Europa de esa proveniencia.
Pero una cosa muy interesante que nosotros registramos es que la diversidad geográfica también se ve reflejada aquí. Y no necesariamente los centros de producción y consumo cultural son siempre Bogotá, Medellín, Cali, que siempre es la cosa centralista y que, contrario a lo que todos pensamos que es Bogotá el centralista, no. El eje Bogotá, Medellín, Cali es muy poderoso y siempre ha aislado un poquito la provincia. Entonces, resulta que aquí nosotros hemos tenido de pueblos, de ciudades, de regiones diversas y con todas las manifestaciones musicales más ricas y diversas. Cimarrón, que acaba de hacer una gira inmortal y que Carlos Rojas pues es como el dios de la música llanera en nuestro país, pues uno ve que esta diversidad es tan rica y tan importante que ha logrado vencer esa prevención, porque además todos, yo me acuerdo cuando en los años 60 a uno le decían en México, a ver, colombianos bailen cumbia, ¿no es cierto? Y por ejemplo la cumbia hoy es sinónimo de creatividad y diversidad también. Entonces se apropiaron de diferentes maneras, se apropian de todos los elementos de la música, y hay una generación que me parece a mí que ha enriquecido muchísimo los contenidos musicales porque tienen una formación que liga la formación musical del conservatorio con la diversidad cultural colombiana y se asoma a la tradición, la recrea, es capaz de apropiársela, es capaz de diversificarla, no es tan convencional y tan tradicionalista que tienen que interpretar el tiple, la guitarra y la canción y llorar todos, sino que también somos capaces de llorar y bailar, por ejemplo. Es decir, realmente hemos presentado la diversidad y estamos apostando por la consolidación y no solo nosotros. Hay importantísimos mercados, que es una nueva forma en que se está trabajando, como el BON en Bogotá, el mercado de Cartagena, el mercado del Pacífico de Cali, es decir, ese descubrimiento que hemos tenido y que yo quisiera que se ahondara. Por ejemplo, aquí no tuvimos una onda de festivales muy potente que debimos haber tenido, ese hermoso festival que es el Festival de Música del Pacífico, el Petronio Álvarez, que es tan conmovedor, es realmente el mejor festival del mundo. Entonces uno vaya ahí y se emociona de verdad, porque ve justamente la tradición y el diálogo de los jóvenes con la tradición. Entonces, Colombia debería tener más festivales, es lo más importante. Y los mercados han tenido un papel potenciador en la medida en que han comunicado esa buena nueva al mundo. De repente empezó a circular un mensaje, mi amiga Cristín Semba, que debe estar por ahí, y si no está, pues la cito, ella siempre me dijo, lo más importante es que en el mundo sepan que en Colombia está pasando algo. Cristín ha estado ligada al Womex y a la historia del Womex, y me decía, necesitamos que el mundo sepa que en Colombia está pasando algo y que ese algo es la música, se identifica con la música, con la innovación creativa y con el potencial que tiene esa diversidad colombiana. Casi siempre, históricamente, yo pues he tenido el placer y la fortuna de trabajar en varios países, han pasado los ejes y como momentos históricos estelares. Por ejemplo, en Brasil, había un momento en que la referencia de Brasil y todos querían tener una relación con Brasil, pero sobre todo se privilegió la MPB y no los ritmos regionales, es decir, el maracatú no se escuchaba, pero se escuchaba la samba. Entonces, hoy sí se puede escuchar la diversidad, hoy sí hay interés, hoy sí queremos oír algo más que un ritmo que represente a un país. Es decir, no es tango igual a Argentina, Argentina tiene una diversidad maravillosa, no es cumbia igual Colombia, o no es reggaetón igual Colombia, no podemos ser prejuiciosos, sino que ya la posibilidad que nos da la información que circula a través de los soportes de las nuevas tecnologías nos permite asomarnos a la diversidad y apropiárnosla. Y eso es lo que quiere testimoniar Circular, quiere testimoniar que hay ese panorama rico y diverso y que todos nos podemos aproximar a él con asombro, con alegría, y que podemos descubrir cosas y descubrirnos entre todos. Esa pretensión que tiene este espacio de encuentro no pasa únicamente por el tema de la industria.
Entonces todo el mundo habla de la industria, de cadenas de valor. Yo también soy capaz de hablar de eso, pues les advierto, y sería aburridísimo, pero nosotros lo trabajamos mucho desde la dimensión cultural. Por eso generamos espacios de encuentro que sean amables y divertidos, donde el abrazo sea el signo. Y ustedes, que son protagonistas, muchos de los que están aquí, el 90%, no me dejarán mentir que nos tomamos una cerveza afuera y todos nos saludamos con la alegría del reencuentro, pero con la posibilidad de hacer cosas juntos. Uno de los conciertos que más me emocionaba en la vida fue cuando Yo-Yo vino hace un par de meses a Medellín, al Metropolitano. Yo me compré en la tercera fila, me gasté los ahorros, rompí el marrano, me fui con Aida para allá, nos sentamos en la tercera fila, y con Beatriz, mi socia y amiga, hermana, inspiradora, y la persona que le da soporte a todo lo que trabajamos. Entonces nos sentamos y yo les juro que vi levitar a Yoyoma, pero Yoyoma saca un papelito del bolsillo y nos dice a todos: seremos capaces de trabajar juntos. Y claro, ahí fue cuando yo dije: madre mía, este tipo me está diciendo exactamente lo que yo quisiera hacer en la vida, ser capaz de trabajar junto a mucha gente y encontrarme con ellos desde esa posibilidad del encuentro y de la perspectiva que se puede construir cuando lo hacemos todos juntos. Bueno, me están haciendo ya caritas por allí que estamos terminando, pero voy a cerrar, Octavio, con una última pregunta, no sin antes decir lo que tengo que decir, lo que me urge. Reconocer algo que debes estar escuchando mucho en estos días y tiene que ver con esa verdad del reconocimiento de la música colombiana por fuera, de que, como me dice mi amigo Alan Molina, un amigo mexicano que quiero mucho, de que los ojos de la música estén puestos en este país hoy, posiblemente sea ese lo que quería decir con los ejes que pasan por, pues es evidente que un eje musical está pasando por este país, y lo que quiero decir es que sé que lo tenés claro, pero hay que recordarlo, tiene todo que ver con vos como persona y con tus proyectos y con Circular específicamente, así que yo como músico tengo que agradecértelo y decirte que te tenemos, aparte de un cariño, una deuda eterna de la que ya hablaremos más adelante. Quiero que me digas, para cerrar, Octavio, cómo ves a Circular 20, qué tenés en la cabeza, qué soñás, qué quisieras. Pero primero Circular 10, que va a estar divertido. Nosotros decidimos que era un niño de 10 años y que por lo tanto merecía una celebración con piñata y todo, de manera que acuérdense que hay piñata el sábado, o sea, y los premios están entretenidos porque Carito Rojas, que es la que se ha luchado esto con mucho humor, consiguió cositas, de manera que les juro que vale la pena ir a la piñata, o sea que apúntense a romper la piñata, y con fiesta, y con ponqué, y con todo, no crean, o sea, anímense, que va a ser chévere. Ahora Francachela y ahora Comilona, como decía el poema de Pombo, el Rin Rin Racuajo. Entonces estamos en esa celebración y la queremos hacer muy viva. Queremos tener abrazar y ser abrazados, y queremos celebrar, pero estamos empezando a construir caminos de futuro. Entonces resulta que estamos en un momento coyuntural en que se está trabajando el tema de las industrias creativas, la economía naranja, las economías creativas, y todo el mundo empieza a pensar en esto y la reflexión y tal. Incluso recientemente leí un texto que me divirtió mucho, porque era un tipo que decía: ay, si Horkheimer y Adorno vivieran, se revolcarían en sus tumbas con el uso que le están dando al tema de industrias culturales, porque era precisamente lo contrario, era una crítica a la cultura industrial. Entonces, y ahora nosotros estamos preconizando la industrialización de la cultura. Entonces resulta que por eso es que nosotros tratamos de no solo trabajarlo desde la dimensión económica, sino desde la dimensión cultural, y pensar realmente en la posibilidad transformadora de la cultura. Entonces hemos estado potenciando relaciones. Nosotros, como muchos saben, trabajamos en otros ámbitos geográficos y con relaciones muy estrechas en Costa Rica, en Tenerife, y hemos encontrado una beta muy importante en esa relación apasionante que hay, por ejemplo, con Mamá África. En Tenerife encontramos esto, y
y realmente es conmovedor. Yo he sentido muchas veces movido el piso por estos descubrimientos, por esta efervescencia y por este crecimiento que es posible a partir de eso. Entonces, estamos tratando de construir una relación y un tejido que, como el signo que estamos abordando como eje conceptual en esta edición, que es la música y la sociedad, el que nosotros tengamos claro que no hay un momento de nuestras vidas que no sea tocado por la música, afortunadamente. Cada gesto está acompañado por la música, así sea por la música ligera. Pensamos también en cómo nos relacionamos con las otras artes, en cómo nos relacionamos con esta sostenibilidad de estos procesos, porque nuestra apuesta y nuestra mirada tiene que ver más que con reflexiones desde la economía o la econometría, es en la sostenibilidad de las organizaciones culturales, el cómo se puede vivir dignamente del trabajo, el cómo podemos realmente, es un discurso que tiene, nosotros estamos cumpliendo 30 años de trabajar en este tipo de cosas. Hace 20 fundamos el mercado de Bahía en Brasil y hoy estamos celebrando los 10 años de Circular. Pero es que creemos que realmente el respeto por el artista no pasa únicamente por admirarlo y decir, pala, qué bueno sos, sino pagar tu entrada y ver tu concierto, o comprar tu disco, o pagar el Spotify para comprar tus cosas, etcétera, porque la transformación de la apropiación del conocimiento y de la música pasa por muchos elementos y probablemente dentro de poco será una cosa telepática. ¿Qué estás haciendo, pala? ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe para dónde iremos? Pero lo cierto es que la construcción de nuestro futuro pasa por la interrelación con las otras escenas culturales, en particular las pantallas, que tienen mucho que ver con la música, el mundo del libro. Todo el mundo piensa que el libro es literatura y resulta que solo el 30% de la industria editorial tiene que ver con la literatura, el otro 70% son otras cosas que tienen que ver con el conocimiento y con la música, que es una cosa que olvidamos, ¿no es cierto? Entonces queremos interrelacionar con todos estos universos creativos y hacer que este mercado se potencie y se relacione más allá de la palabra mercado, pensando en el mercado en abstracto y más bien convirtiendo esto en un hecho cultural y en un hecho de vida. Es decir, Medellín está creciendo en dos dimensiones muy interesantes que nos interesan a nosotros. Sin ninguna duda es multidimensional, pero la apuesta nuestra está ligada al distrito de San Ignacio, que es cultural y creativo, patrimonial, y nosotros estamos involucrados en esa apuesta, en esas pequeñas salas teatrales donde hay tanta vida y tanta riqueza, en las calles, en las plazas, en este teatro maravilloso que siempre ha sido la sede de Circular y que tiene una magia más allá de cualquier imaginación. Ese distrito creativo queremos apuntalarlo y queremos apostar muy fuerte por él desde la dimensión patrimonial y desde la dimensión artística. Entonces, aquí ocurrirá y seguirá ocurriendo todo lo que tenga que ver con la creación artística, las artes escénicas que también se incluirían dentro de este proyecto de crecimiento y evolución, y en todas estas pequeñas salas, en todos esos bares donde hemos cantado, leído poesía, que cuando yo era joven y vagaba por la playa, siempre tenía la referencia del Colombo para ir a cine, de la Cámara de Comercio para ir a ver exposiciones o para oír conferencias. Este era el corazón cultural de Medellín, ¿no es cierto? Luego hay otra nueva dimensión, que es la dimensión de la innovación y del emprendimiento, que está en la zona del Perpetuo Socorro. Entre paréntesis, el Perpetuo Socorro en mi generación era famosa porque allá se casaban, la gente se casaba al escondido allá porque el cura era muy permisivo. Entonces, curioso dato. Entonces, es una zona muy interesante que ya empezó a vivir ese proceso de ser realmente un distrito creativo, y nosotros queremos apuntalarlo y trabajar esa dimensión empresarial, de innovación, etcétera, que nosotros hacemos a través de ferias, de una feria que está creciendo y que queremos volver a retomar
y que sea muy incluyente y muy diversa, y todo este tema de apuesta por la innovación y por la experimentación. Entonces, para allá es donde queremos ir, pensando en la ciudad, apostando por la ciudad y acompañando sus procesos de desarrollo. Creemos que esto nos puede dar una fortaleza interesante y que, desde luego, el corazón de todo esto seguirá latiendo al ritmo de la música, de las músicas, de este espacio cultural común iberoamericano, desde esa posibilidad que nos da asomarnos a todos los pequeños gestos que siempre se traducen en música. Ese pequeño gesto que nos acompañará desde que nos levantamos hasta que la vida sigue. Para muchos el día es largo y la noche corta, pero todos tenemos un signo que nos acompaña en común, y es la música. Y que lo que suene sea música, eso es lo que queremos nosotros, que lo que suene sea música. Bueno, quiero pedirles que nos despidamos con un aplauso para este hombre a quien tanto debemos y tanto queremos. Gracias, Octavio, y gracias a ustedes. Octavio Capullo, hijo tuyo.